Creo que se me ha olvidado cómo se hablaba en lenguaje de YouTube. Este vídeo es después de 80.500 años y ya no sé grabar otra cosa que no sea en Unreal. Hello, gente, hoy vengo con un vídeo para que aprendas a cómo renderizar retratos. Simple, fácil, bonito, para que lo apliques a tus dibujos. Así que vamos a ello. Básicamente cogí esta foto de referencia e hice un boceto bastante simple, un poquito estilizado, basándonos en la foto de referencia, pero no haciéndola tal cual, un estilo súper realista. Yo lo que hago una vez que tengo el boceto, le quité el blanco del papel, le metí como un azul grisáceo de fondo, porque me parece como que no chirría tanto. Muchas veces cuando dejo el fondo blanco como que es demasiado blanco, demasiado luminoso, entonces me apagan mucho los colores. Y le metí un azulado grisáceo. Lo que hago es un tono medio. El tono medio es un tono que no sea ni tan oscuro como el máximo oscuro que hay en la piel, ni el claro, sino que esté en medio de esos dos colores, de esos dos extremos. Entonces ese es el color que nosotros tenemos que poner en la piel, como para dar una base. Lo mismo hago con el pelo. Luego lo que hago es ir buscando los colores que predominan. Vamos, básicamente lo que hago es ir buscando como las variaciones de color que hay. A lo mejor si en esta parte, por ejemplo, aquí predomina como mucho el naranja o algunas partes rosa, pues ya lo pongo en esta etapa, porque eso me ayuda luego a las variaciones de color cuando estoy construyendo y añadiendo volumen. Para la gente que se raya con que necesita 2500 pinceles, no es necesario. O sea, yo utilizo 4 o 5 a lo sumo. A lo mejor en la etapa de dar detalle utilizo un poquito más. Algo que considero súper importante es, y lo que creo que cambió también mi manera de dibujar en digital y que mis dibujos se vean mejor construidos y más bonitos, es que el tamaño del pincel importa, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros queremos rellenar un área pequeñita, pues está guay que cojamos un pincel pequeñito y cubramos esa área, o si queremos hacer algún tipo de textura en concreto. Pero si tú vas a rellenar, por ejemplo, esta parte de la cara, ¿vale? Tú pones el pincel grande y de una tirada, igual que harías si pintaras en tradicional con pintura, ¿no? No coges un pincel pequeñito y vas rellenando un área grande, a no ser que quieras hacer algún tipo de patrón, de textura y tal, sino que tú coges una brocha grande y le das para que abarque la mayor área posible. Pues lo mismo hacemos en digital y así se integra mucho mejor el color, mucho mejor se construye, queda como más suave. Yo, por ejemplo, tengo puesto los atajos de teclado, o sea, 100% tienes que ponerte los atajos de teclado, porque si no es muy difícil estar todo el rato cambiando aquí en la pantalla el pincel más grande, más pequeño, no. O sea, yo lo tengo en el A y en el D para el pincel más grande y el A para el más pequeño. Y yo voy construyendo así porque también me gusta que la pincelada se vea y quede suelta. Bueno, seguimos construyendo. Esto es así, o sea, yo voy, una vez que ya tengo los tonos puestos, que ya he puesto como el tono medio, aquellos tonos o aquellas variaciones de color que creo que predominan, ahora lo que hago es añadir luces. Mucho cuidado también, ¿vale? Yo tengo esta ruedecita de aquí a modo de triángulo para seleccionar el color. No recuerdo si en Photoshop puedes tener otra, pero a mí me gusta esta, me viene bastante bien. Y es que muchas veces, si os dais cuenta, en la parte izquierda donde está la saturación, o sea, no, en la parte izquierda donde está la luminosidad, pues más para arriba es más blanco, más para abajo más negro, pero le baja la saturación, entonces el color se nos quedaría gris. Esto quiere decir que cuando yo cojo un color y bajo, hay que tener cuidado de que siempre que vamos hacia el negro no sea grise, porque si no nuestro dibujo se va a quedar apagado. Entonces, tener cuidado también a la hora de seleccionar colores y ponerlo más oscuro o más claro. Tener en cuenta las variaciones de color que son very important. Una de las cosas que también hago cuando estoy renderizando es cuando veo que a lo mejor el dibujo se me está yendo mucho la forma o que alguna forma no me queda clara, a veces lo hago en una capa arriba o en la misma capa, cojo y vuelvo a dibujar mi boceto hasta que las formas me queden claras y ya sigo construyendo, O sea, para mí las líneas son importantes. A mí no me gusta renderizar y quitar las líneas, sino que las líneas forman parte de mi dibujo, le dan consistencia y ayudan a construir. A la hora de renderizar, algo que también tienes que tener en cuenta es que no es lo mismo renderizar pelo, o sea, dar detalles al pelo, depende también cómo sea el pelo, si es rizado, si es liso, si es una textura esponjosa, si es una textura metálica, lisa. Hay que entender qué estamos dibujando y cómo funciona eso en la realidad. Entonces, la piel
de una persona, normalmente, ¿vale?, suele ser lisa o tiene esa apariencia de lisita, ¿no? Nos gusta verla lisita, verla sin imperfecciones y tal. Tiene por aquí, por las mejillas, tono rosáceo, la nariz también, ¿no? Cuando dibujo piel, a mí no me gusta que sea como todo demasiado difuminado, pero sí que me gusta que se vea un acabado suave. Esto yo lo consigo con el pincel redondo, el que tiene los bordes, o sea, puedes utilizar la opacidad dependiendo de la presión que tú ejerzas con el lápiz en la tablet. E igual que hacemos con la cara, hacemos con todas las partes. Con la boca añadimos los tonos más oscuros, añadimos los brillos. Ahí sí que a la hora de renderizar, por ejemplo, si estás metiendo brillos en los labios, en los ojos, o utilizar a lo mejor un pincel un poquito más duro, añadir esos detalles, cómo funcionan en la boca, ¿no? En realidad, cuando tú estás renderizando y dando detalles, simplemente es fijarte. Y si algo no sabes interpretarlo, porque claro, muchas veces a lo mejor lo estamos viendo y nosotros lo hacemos tal cual y no queda bonito, ¿vale? Búscate artistas que te gusten cómo resuelven labios y mira a ver cómo ellos lo resuelven, qué partes difuminan, por qué lo hacen. Es importante también hacer como un trabajo previo de biblioteca, que a la hora de que nosotros nos pongamos a dibujar, pues eso nos sirva, ¿no? En plan, vale, esto a mí me gusta hacerlo de esta manera o no. A mí, por ejemplo, me gusta añadir detalles en los labios, pero tampoco me gusta que queden como súper ahí pegados, ¿sabes? Sino un poco como más suave, más... Porque lo que más me gusta dar detalle es la mirada. Porque yo pienso que la mirada es como muy importante, es lo primero que nos fijamos. Entonces todo lo demás está construido, pero a lo mejor no en tal medida como yo construyo los ojos o la mirada y ese tipo de cosas. Por ejemplo, una cosa importante a la hora de renderizar un retrato son los ojos. Siempre los ojos no son blancos. Los ojos van a ser a lo mejor un tono, como podemos ver aquí, grisáceo azulado, grisáceo anaranjado, siempre tiene como un tono blanco crudo o tal. Entonces, como son curvos, ¿vale? Como es, al final es una pelota, en la parte de arriba, por el párpado, por la sombra que hay, siempre va a haber como una oscuridad y la luz va a estar por debajo. Yo, por ejemplo, en este dibujo no he querido como añadir mucho contraste a los ojos, como que me gustaban así, ¿sabéis? Y las cejas también, pues tampoco las he dibujado, como que me ha gustado como esa transición del principio. A veces como que construimos cosas de primeras pinceladas, a mí me pasa mucho a la hora de que estoy dando medios tonos, estoy poniendo colores o construyendo un poco al principio. Y para mí esa etapa es muy importante porque mucho de lo que hay al principio tengo que ser capaz de utilizarlo luego, ¿sabes? En el caso de que primeras pinceladas, primeras manchas, toda esa frescura que tiene al principio cuando empezamos a dibujar, conservarla al final o que tenga ahí como un atisbo de eso que hemos hecho, me parece como que cambia nuestro dibujo y es súper importante. Entonces a mí me gusta mantenerlo y es un reto que yo digo, ya está sobando esto demasiado, Estefanía, por favor, cambia. Es muy importante que no construyamos una parte mucho y otra parte muy poca, sino que todos los colores estén y vayamos construyendo paso a paso porque unos colores cambian otros. Yo, por ejemplo, si me pongo a construir muchísimo un ojo y esa parte del ojo, a lo mejor luego me doy cuenta de que está mal posicionado o lo que sea y otra vez tengo que cambiarlo. Entonces es mejor ir construyendo cada parte para que nos ayude a que sea un todo y que todo tenga sentido también, ¿saben? O, por ejemplo, si me pusiera a construir mucho el pelo, que todavía en esta fase no está. La verdad es que con el pelo fue un poco porque me gustaba como que todo estuviera cerrado y hermético y fue como, ¿cómo voy a resolver el pelo que he rizado, que es tan oscuro, sin que todo el protagonismo se lo lleve el pelo? Porque claro, si empiezo a detallar mucho el pelo, lo que es la cara, ¿no?, que me había gustado tanto cómo había quedado, y la mirada y los ojos y tal, pues se lo come. Porque también tenemos que pensar en qué es lo importante de nuestra imagen, dónde queremos centrar el foco a la hora de dar detalle, de centrar el color, no sé, todo eso. Entonces estuve ahí como, no sé qué hacer, ¿sabes? En plan de cómo hago el pelo. Pero la verdad es que me dejó un poco fluir. O sea, no te voy a decir, fue algo súper pensado, ¿qué tal? No, hay veces que las cosas salen trabajando, salen cuando estamos dibujando y no sabemos por qué. Simplemente pues son elecciones que hacemos en el momento. Tampoco hay que buscarle un porqué a todo cuando estamos en este proceso. A mí, por ejemplo, me sirve cuando no sepas muy bien por dónde tirar, que fue un poco lo que me pasó aquí, ¿no? Te vayas de formas más grandes a más pequeñas.
Por ejemplo, aquí el pelo es complicado porque es rizado. Hay muchísimas formas, unas formas que se superponen a otras, hay muchísimos tonos. Entonces, antes de entrar en un colapso mental, lo que tienes que hacer es decir, respira hondo y simplifica. Siempre, cada vez que no sepas qué dibujar, o sea, cada vez que no sepas cómo dibujar algo, la clave es simplificar, de verdad. Y luego podremos seguir añadiendo detalles, haciendo composiciones más complejas, pero simplificar es el germen de todo, de verdad. Entonces lo que hice para el pelo fue buscar formas generales que me gustaban e ir añadiendo contraste. Contraste, pues añadiendo un tono más oscuro para dibujar aquellas formas que iban a ser generales y que le iban a dar forma a mi pelo. Y luego añadir la luz, las formas más claras. Y ya ahí se va creando el volumen y ya cuando ya tenemos como una forma podemos seguir construyendo.